esa información. Entonces yo puedo tener, por ejemplo, un disco duro, y un disco duro tiene una estructura física como la que tenemos allí abajo. ¿Okay? Tiene cabezales, tiene platos, los platos giran, los cabezales entran entre los platos, vuelan sobre los platos o pasan sobre los platos, y van leyendo las distintas pistas, los distintos cilindros y los distintos sectores, ¿no? Entonces esa es de alguna forma la manera en que está distribuida la información. Lo delicado aquí o lo complicado de alguna forma es que cuando uno almacena la información en un disco duro, por ejemplo, uno dice, bueno, parte del archivo tal, está en la pista 7 del cilindro 3, qué sé yo. Entonces uno tiene que ir a ese sitio, esperar que el plato gire, llegue a la posición correcta, al sector 4, pista 7, cilindro 3, sector 4, y cuando el disco pasa por encima de ese sector, de ese lugar, el cabezal lee la información y la sube, digámoslo así, a memoria. O sea, lo que trato de decirles, ustedes no están acostumbrados a trabajar con estos archivos, ¿se dan cuenta? Pero esa es en el fondo la manera en que se almacena la información en los discos duros. Y dependiendo del dispositivo físico, pues la información se almacena de una o de otra manera. ¿Okay? Eso es interesante en el sentido de que, bueno, o sea, un archivo físico es básicamente eso, una colección de bytes u octetos que están almacenados en algún medio de almacenamiento secundario, en algún lugar, en alguna dirección física, digámoslo así, localizable de almacenamiento secundario. Entonces, si yo necesito encontrar cierta información o cierto dato, tengo que hacer de nuevo, les digo, todo ese proceso de direccionamiento. Hay un artículo muy interesante, cuando dice ahí no validado es porque sinceramente se los digo, no lo he leído de cabo a rabo, ¿bien? Pero hay bastante información curiosa sobre esto, sobre la estructura física de discos duros, si les interesa. ¿Okay? Entonces imagínense, y ustedes ya en programación 2 seguramente y en las demás programaciones han usado archivos, han programado C con archivos. Imagínense si cada vez que yo tengo que acceder a algo de un archivo, tengo que decirle al que está abajo, digamos así, al disco duro, mira, tráeme el byte del 5 al 10 que está en la pista 5, en el plato 3, en el sector 33. ¿Me siguen lo que trato de decirles? O sea, acceder a la información de esa manera, a los datos de esa forma, es complicado, ¿no? Para resolver ese problema, con el tiempo y ojo, ¿no? Eventualmente en sus inicios se accedía de esa forma a la información, todavía se hace, ya van a ver quién lo hace, esa es la única diferencia. Surge el concepto de un archivo lógico, o sea, decimos, bueno, mira, yo quiero almacenar ciertos datos, ciertos valores, no quiero tener que pensar en cómo está eso guardado en disco, dónde está eso almacenado. Entonces existe la idea de un archivo lógico donde yo tengo, si es un archivo de texto en este caso, cada línea del archivo de texto me representa un registro. Y ustedes este vocabulario ya lo tienen que manejar por programación 2. Ustedes vieron archivos en programación 2, ¿ok? Entonces, bueno, yo puedo tener distintas estrategias. Yo puedo almacenar la información en registros, por ejemplo, con un separador, donde separo los distintos campos del registro con un carácter especial. O puedo almacenar la información en registros de longitud fija, como es el ejemplo de ahí abajo, en el que a lo mejor la edad, que es la segunda columna de izquierda a derecha en amarillo, la edad tiene una longitud de dos caracteres. ¿Vale? Y uno lo que hace en C++, por ejemplo, es simplemente utilizar una serie de funciones para abrir esos archivos, leer línea a línea y campo a campo y etc., ¿no? Entonces uno no se preocupa de alguna forma por la estructura física en la memoria secundaria, ¿okay? Sino que se concentra por la estructura lógica de los registros, ¿okay? O sea, el formato del archivo como tal, ¿no? Y eso, si se ponen a pensar, eso que está ahí abajo, que dice allí, nos da independencia física. O sea, nosotros no nos preocupamos por cómo están ubicados los datos en el disco duro. Alguien más se ocupa de eso. Nosotros nos preocupamos únicamente por cuál es la estructura lógica, digámoslo así, de ese archivo. O sea, allí tenemos una situación donde ganamos en abstracción, en nivel de abstracción. ¿Qué será un sistema manejador de archivos?
que hace eso. El que hace eso, ¿ok? El sistema manejador de archivos es el que me resuelve ese problema de traducirme de la ubicación física del archivo en disco, en qué bloque, en qué sector, en qué sitio están los bytes que necesito, y me los da de una forma en que yo pueda leerlos concentrándome solo en la estructura lógica, ¿ok? Cuando ustedes abren un archivo de texto en C++ y empiezan a leer línea a línea, el sistema manejador de archivos, que existe, como les digo, no es que no se programe pensando en estos términos. ¿Dónde está el sistema manejador de archivos? ¿Alguien sabe? En Linux, por ejemplo. ¿Dónde creen que está el sistema manejador de archivos? ¿Quién está viendo sistemas operativos? El sistema manejador de archivos está en el sistema operativo, ¿ok? En Windows, en Linux, en lo que ustedes quieran. O sea, el sistema operativo de alguna forma es el que hace esa traducción, uno hace llamadas a sistemas para ir, el que sabe de alguna forma en el sistema de archivos dónde es que están ubicados los bytes o los datos que necesito en particular. Y cuando yo pido entonces a lo mejor la primera línea de ese archivo de texto, él sabe que lo tiene que ir a buscar a la pista tal, al plato tal, al sector tal, al bloque tal. Y resulta y pasa que a lo mejor la segunda línea del archivo está ubicada en cualquier otra pista, cualquier otro sector, cualquier otro bloque. ¿Bien? Obviamente, la eficiencia, digámoslo así, del acceso a los datos dependerá de qué. A ver. ¿Qué tan contiguos estén uno del otro? Sería la cosa. Te lo pongo en estos términos. Si yo tengo una oficina desordenada y viene alguien y me pide un papel, lo voy a encontrar, y imagínate que me puedo mover realmente rápido, lo voy a encontrar rápido igualito. ¿Okay? La eficiencia del acceso, digámoslo así, a esos datos depende de cómo estén ordenados físicamente esos datos en disco. Tiene que ver con qué tan contiguos estén. Por ejemplo, imagínense que resulta y pasa que yo pongo el primer registro en, no sé, en el primer sector, o no, vamos a ponerlo en estos términos. Así, regresemos un momento para acá. Imagínense que el disco gira en el sentido contrario de las agujas del reloj, ¿ok? Por un momento. Y yo pongo el último registro del archivo, por ejemplo, en el primer bloquecito. Cada pista se divide en muchos bloquecitos. Entonces, el último registro del archivo lo pongo aquí, en el primer bloque. O sea que si el disco gira en el sentido contrario a las agujas del reloj, ese bloque es el primero que voy a leer. ¿Okay? Y entonces resulta y pasa que voy poniendo bloques, o sea, voy poniendo los registros de abajo hacia arriba en el archivo, del último al primero, en este sentido. ¿Qué tengo que hacer para cargar el archivo completo? Cada registro tengo que dar una vuelta al plato. Si los organizo al revés, No solo vuelta. con ni siquiera una vuelta, con que pase por encima del sector, ya leí el archivo completo, suponiendo que quepa dentro de un sector. ¿Okay? Entonces nos vamos a dar cuenta que si queremos acceder eficientemente a los datos, ¿sí? Uno tiene que preocuparse por esas cosas. Y ya vamos a ver quién se preocupa por eso. Eventualmente, los sistemas manejadores de archivos, como por ejemplo el kernel de Linux, el sistema operativo en Windows, etc., tienen estructuras de archivos. Esas estructuras de archivos tienen que haber escuchado alguna vez NTFS, FAT32, XT2, XT3, etc. Esos son sistemas de archivos. Esas son formas en que se organizan físicamente los datos en un disco duro. Entonces, por ejemplo, esos sistemas de archivos son de propósito general, o sea, están pensados para acceder a datos en el disco duro de cualquier tipo, programas, archivos de texto, archivos binarios, etc. Pero nos vamos a dar cuenta más adelante que hay algunas estructuras especiales con las que uno puede acceder a los datos más eficientemente. Entonces, bueno, ahí viene todo la responsabilidad, digamos así, del gestor de base de datos, que no quiero hablar mucho de eso todavía, ya vamos a llegar allá. ¿Okay? Entonces, bueno, miren, a grandes rasgos, sin entrar mucho en detalles, ¿qué hace el sistema manejador de archivos? Permite solventar, o sea, permite utilizar los discos, permite manejar la memoria secundaria, identificar archivos, volúmenes, etc. O sea, el sistema manejador de archivos es el que cuando uno le dice, mira, ¿dónde está el archivo tal? Él sabe dónde está el archivo tal.
Nos da independencia entre los programas de aplicación y la memoria secundaria. Como les digo, ustedes en C no se preocupan en programar pensando en qué sitio físico del disco están las cosas, a pesar de que esa es una tarea interesante de hacer al menos una vez en la vida, es un ejercicio interesante. Entonces uno simplemente pide el archivo y el sistema manejador de archivos se encarga de recogerlo. ¿Okay? Soporte para múltiples usuarios o múltiples procesos. ¿Qué sucede, por ejemplo, si tengo múltiples procesos en un mismo computador? O sea, múltiples usuarios que están pidiendo el mismo dato, que están tratando de escribir ni siquiera el mismo dato al disco. O sea, se los pongo en estos términos. Regresando de nuevo a nuestro esquemita. ¿Qué pasa si tengo dos programas de aplicación? Y uno está pidiendo, siguiendo girando en el sentido contrario de las agujas del reloj, uno está pidiendo un dato que está aquí en este sector y el otro está pidiendo un dato que está en este sector. ¿Okay? Y resulta y pasa que este pidió el dato primero que este. Si me traigo la información del dato en el mismo orden en el que esa información fue pedida, ¿cuántas vueltas tengo que dar? Todo, ¿verdad? Pero si el sistema de manejador de archivos es lo suficientemente inteligente, potencialmente puede darse cuenta que si invierte el orden en el que se hicieron las peticiones, a lo mejor con una sola vuelta resuelve el problema. Entonces fíjense, si yo tengo múltiples usuarios o múltiples programas corriendo, el sistema de manejador de archivos tiene que poder manejar esas múltiples peticiones. ¿Okay? Posibilidades de acceso secuencial, aleatorio, etc. Eso ustedes lo han manejado en archivos, en programación 2. Administrar el espacio libre. Alguien tiene que saber qué bloques, qué pistas, qué sectores están vacíos, porque si no yo voy a ir llenando el disco y jamás voy a limpiar nada y eventualmente me voy a quedar sin espacio. El uso de lenguajes anfitriones. Lo que ustedes están haciendo en C++, por ejemplo, es acceder a una API, a una interfaz de programación con la que uno accede a esa memoria secundaria. Si se ponen a pensar en Python, en Java, en PHP, en lo que sea, hay una API que me permite acceder a esa memoria secundaria. Entonces ese soporte por debajo del acceso a archivos lo da el sistema operativo, lo da el sistema manejador de archivos. Se encarga de manejar todo lo que es la seguridad y protección de archivos. O sea, si yo quiero acceder a un archivo y el proceso que está tratando de acceder a ese archivo no tiene permisos, el sistema manejador de archivos es el que dice, yo no te voy a dar acceso a ese archivo. ¿Okay? Por eso es que forma parte del sistema operativo, que es el que maneja la seguridad de ese nivel. Muchas de estas cosas las van a ver en sistemas operativos, o deberían verlas en sistemas operativos. ¿Okay? Entonces allí viene, ya tenemos una idea dimos un paso de alguna forma. Imagínense que no tuviésemos sistema operativo, tendríamos que escribir nosotros el acceso a disco directo, físico, y eso sería complicado. ¿Bien? Ya sabemos que tenemos ese sistema manejador de archivos que nos permite acceder directamente a los archivos con una estructura lógica, ¿no? Y esa es la forma de programar que los que no han usado todavía un sistema de gestión de base de datos, quizás muchos aquí lo han usado ya, al menos intuitivamente, es la forma en la que han almacenado información, valga decirlo, ¿no? Entonces uno se pregunta, ok, en toda esta nube de cosas, ¿qué será un sistema de gestión de base de datos? ¿Y por qué lo necesitamos? Entonces, miren, lo que viene a continuación es una aplicación tradicional que almacena su información en archivos, como quizás la que pudiesen programar en programación 2. A ver, ¿qué tengo? Miren, los rectángulos son archivos que tienen información. ¿Bien? O sea, son archivos lógicos donde yo sé que la primera columna es el nombre, la segunda es el apellido, la tercera es la cédula, etc. Los círculos u óvalos, como los quieran ver, son programas. Son programas que lo que hacen es acceder a los archivos. Entonces imagínense que ustedes tienen un programita en C que se llama crear cliente. ¿Qué es lo que hace ese programita en C? Pide por consola los datos, o si han utilizado Qt, a lo mejor, o algún widget gráfico. Sí, en mi época no se veía Qt aquí en la facultad, pero eso ha cambiado mucho, por suerte. Si han utilizado Qt, pues muestran un formulario al usuario, el usuario rellena ese formulario y cuando ustedes le dan guardar, se almacena en ese archivo cliente el registro correspondiente al registro nuevo.
¿Dónde, cómo, etcétera? Bueno, eso ya dependerá del tipo de archivo que estén usando, dependerá del diseño, etcétera. Si yo le doy editar o eliminar cliente, entonces, bueno, ese será otro programa. Véanlo en esos términos. Imagínenselos como programas independientes, aunque sabemos que eso se puede integrar en una sola aplicación.